computador. Mantente cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte a través del cable de red. Todas las preguntas que tengas, hazlas a través del chat. Al final abriremos un espacio para resolverlas con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha de este evento y si al finalizar te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Gracias por asistir. Cada día tomamos aproximadamente 35.000 decisiones, porque una vida extraordinaria merece 35.000 oportunidades de hacerla aún mejor. Y cuando te decimos mejor, nos referimos a realmente disfrutarla, vivirla y compartirla con aquellos a quienes más quieres. Para llegar aquí, has tenido una vida llena de buenas decisiones, de altos y bajos, y de grandes caminos recorridos. Esto te ha llevado a ver la vida de una manera diferente, una vida conectada por las emociones, las relaciones, las aspiraciones y las pasiones tuyas y las de tu familia. Porque finalmente lo que queda son las experiencias, las risas, la emoción de cantar y bailar con los tuyos y todo lo que construiste pensando en su bienestar. Pero no estás solo llenando un álbum de fotografías, estás construyendo un legado. Por eso necesitas un equipo de expertos en wealth management, que sepan manejar tu capital según tus necesidades, tu momento de vida y tus intereses. No puede ser un manejo genérico. Tu legado merece toda la atención personalizada. En Scandia, creamos contigo una estrategia financiera pensando en el largo plazo, en lo que quieres para el futuro, en mantener, crecer y preservar ese capital que construiste a lo largo de tu vida. Estamos aquí para proteger y asegurar tu futuro y el de tu familia, acompañándote a tomar decisiones estratégicas que refuercen la solidez de tu patrimonio y capitalicen las oportunidades para un mejor mañana. Nosotros te ayudamos gestionando tus activos para que sin importar las circunstancias, tu patrimonio cumpla con tus objetivos y metas. Estamos aquí para poner tu visión en un plan financiero sólido, porque cuando unimos tus metas y conocimientos con nuestra experiencia, tomamos las mejores decisiones. Bueno, muy buenos días a todos nuestros invitados, todos nuestros clientes, nuestros inversionistas, a todos nuestros asesores financieros también que participan de esta sesión. Para nosotros desde Scandia Wealth Management, pues es la verdad un placer y un privilegio poder contar y tener la presencia de ustedes el día de hoy en esta sesión que es bastante interesante, donde seguimos hablando de inversiones internacionales y cómo esas inversiones internacionales pues hacen, digamos, un clic o un match perfecto con nuestro ciclo de vida y cómo podemos aprovecharlas para que realmente todo lo que queremos construir con nuestro patrimonio, todo lo que queremos hacer con nuestras inversiones, todos los objetivos de vida y todas las necesidades que tenemos, pues puedan realmente plantearse de una forma efectiva, eficaz y cómo desde Scandia pues estamos en disposición de poder solucionar todos estos temas. El día de hoy, en el marco de Scandia, de estos Scandia World Sessions, que es como hemos denominado estos espacios y que seguiremos haciendo de manera recurrente, pues tenemos un invitado principal que es Jaime Álvarez, nuestro vicepresidente de inversiones en Scandia América Latina, para darnos, digamos, un panorama de las oportunidades que se encuentran en este momento en los mercados internacionales, lo que está sucediendo en muchas partes del mundo y cómo realmente, pues, como les decía al inicio, estas oportunidades de inversión internacional, pues hacen, digamos, un match perfecto con todo nuestro plan de patrimonial. Después de Jaime, los estaré acompañando con algunas reflexiones de cómo invertir dependiendo del ciclo de vida, cómo aprovechar eso que Jaime nos cuenta y también, digamos, algunos tips que tienen que tener en cuenta, porque finalmente cuando uno se expone al mercado internacional, se le olvidan algunos detalles tan sencillos como, por ejemplo, los temas de impuestos y eso pues obviamente puede tener unos resultados de pronto no deseados en nuestro plan inicial. Entonces, pues la invitación es a que nos acompañen.
será algo, digamos, cercano a la hora y media, hora y 40, que creemos que podemos abarcar estos temas. Y antes de darle paso a Jaime, simplemente una recomendación. Todos ustedes encontrarán abajo varios iconos. Hay un icono que es el chat, donde generalmente se comunican con nosotros, y hay un icono que se llama preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas que quieran hacer, háganlas por el icono de preguntas y respuestas, no por el chat, porque esto, digamos, funciona y es bien interesante. Alguien hace una pregunta, a alguien le gusta la pregunta y le pone, digamos, esa pregunta me gusta, entonces se van acumulando las preguntas que más me gusta como que tienen. Entonces esas son las preguntas, digamos, como que más le interesan a toda la audiencia, a todos los participantes, y pues así nosotros podemos mucho más fácil poder proceder a las respuestas al finalizar la sesión. Entonces, recuerden, si bien el chat está habilitado, por favor hagamos las preguntas por el icono de preguntas y respuestas. Entonces, no siendo más, pues le doy paso en este momento a Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Scandia para América Latina, que nos va a comentar mucho de las oportunidades y yo más adelante los vuelvo a acompañar. Jaime, adelante, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este Scandia World Sessions el día de hoy. Muchas gracias, Manu, y mucho gusto estar con todos ustedes para hablar de este tema, pues que es tan interesante. Para llevar un poco la charla del día de hoy, tengo una pequeña presentación que voy a poner por acá. Vamos a ver que se vea. Ahí estamos. Listo. Entonces, bueno, pues empezamos la charla, pues, y la titulé aquí Inversiones Internacionales, un mundo de oportunidades, literalmente un mundo de oportunidades, porque creo que, bueno, el poder tener acceso a estas inversiones, a este tipo de inversiones globales, pues es algo que nos da unas ventajas muy interesantes para nuestros portafolios. De hecho, y acá no quiero meterme en mucho tema de finanzas del comportamiento, pero digamos que uno de los sesgos que es muy característico de los inversionistas y que poco a poco es uno de esos sesgos que también tenemos que ir cambiando porque inicialmente como inversionistas se presenta mucho este fenómeno y lo pongo acá entre comillas porque está en inglés, que es el fenómeno de home bias, que podría traducirse al español como una preferencia por los activos locales o los activos de casa, ¿no? Y esto es algo que generalmente se presenta en muchos inversionistas. Hay varias teorías de por qué se da. Creo que la más lógica es, pues a final de cuentas, son activos que yo estoy más familiarizado, que yo conozco más, particularmente lo vemos cuando hablamos de inversiones en renta variable, es que yo conozco a esta empresa, yo sé quién está, inclusive muchas veces trabajando ahí atrás, sé su modelo de negocio, tengo amigos que trabajan ahí y eso hace que muchas veces nuestros portafolios terminen con ese sesgo local, ese home bias, como se le llama en inglés, pero no necesariamente es la mejor forma de construir un portafolio, no necesariamente tener ese sesgo local me va a dar el portafolio más diversificado y el más eficiente en términos de retorno. Y eso es algo que poco a poco lo hemos visto cambiar a medida también de que haya acceso a inversiones en otras regiones de una forma más fácil, ¿no? Claramente tenemos ya mucho más acceso a plataformas internacionales, a diferentes formas de hacer inversiones fuera del país, ya sea que se hagan en plataformas locales, que esas plataformas tengan acceso a inversiones internacionales o directamente teniendo acceso a plataformas internacionales, que ya es una realidad pues desde hace algunos años y poco a poco eso gana más tracción. Entonces creo que eso definitivamente hace que nuestros portafolios se puedan volver más eficientes, más diversificados, que nos libremos un poco de ese home bias, que como todo, digamos, tema más psicológico que racional en el manejo de los portafolios, pues en muchos casos termina por no ser la mejor decisión. Obviamente el tener este mundo de oportunidades abiertas, pues también implica que es necesario tener acceso a más y mejor información para tomar decisiones adecuadas.
Y creo que acá pues la buena noticia es que pues desde nuestro lado, desde Scandia, tanto desde la parte de manejo de portafolios, la parte de análisis económico, podemos entonces nosotros estar dando esa información para que esas decisiones sean las adecuadas. Recordar que no necesariamente el entrar a mercados internacionales es a través de un fondo, digamos, de renta variable y no puedo hacer otras cosas. Se pueden tener fondos mixtos, se pueden tener una cantidad de formas para llegar a esa inversión internacional que ya seguramente Manu estará hablando de ello. Con eso, bueno, pues empezamos ya a entrar a lo que son mercados globales y quería poner como inicio esta primera tabla que es la tabla de crecimientos tanto observados en el 2020 como los esperados en 2021 y 2022. La realidad es que en los últimos 12 meses pues hemos pasado de un gran pesimismo inicialmente ahora a tener un optimismo probablemente exacerbado. Y esto es muy evidente viendo los crecimientos pues, que se vieron en 2020, pero también lo que estamos esperando para 2021, ¿no? Y ahí, como pueden ver en esa tabla, pues a nivel global, digamos, el mundo decreció menos 3.3%, esto es viendo claramente el indicador de GDP, de Producto Interno Bruto, un decrecimiento del menos 3.3, pero para 2020 esperaríamos un crecimiento cercano al 6%, que pues ya viéndolo desde el punto de vista histórico, pues es un crecimiento importante. Si nos vamos por región, pues Estados Unidos claramente tuvo un decrecimiento del menos 3.5%. Para este año se esperaría por parte del FMI un 6.4%, pero inclusive hay algunos analistas, la propia Reserva Federal en Estados Unidos, que está esperando un crecimiento más cercano al 7%, con lo cual eso si se da, pues sería el crecimiento más acelerado prácticamente desde la década de 1950. Y obviamente pues ya para entrar a un terreno más normalizado en 2022 hacia el 3.5%. La región europea pasa un poco lo mismo, la caída fue muy fuerte en el 2020, menos 6.6%. Esperaríamos que en este 2021 estuviera subiendo en la región euro entre el 4,5%, algunos analistas la esperan inclusive al 5%, para también después normalizarse hacia algo cercano al 4%, aunque en todo caso sigue siendo un crecimiento importante, dado que pues antes de 2020 veíamos a esta región creciendo entre el 1 y el 2%, entonces aquí pareciera ser este optimismo que no solo se da obviamente en el 2021, que es el año comparativo contra el 2020 donde se hace esta reapertura, sino que además esto todavía permea hacia el siguiente año, hacia 2022. Y en el caso de Latinoamérica, pues ahí también claramente vemos que de hecho fue la región que más decreció con todo el tema de COVID en 2020, un menos 7%, y esperaríamos que la región creciera más o menos entre el 4.6%, varios países creciendo más es el 5%, entre ellos Colombia, México, Brasil, y bueno, son crecimientos pues que también, si bien en este caso no compensan la caída que se tuvo en 2020 y se esperaría que regresaríamos a un nivel de economías más similar a lo que teníamos en 2019 en 1 o 2 años más hacia adelante, pues en todo caso sigue siendo un crecimiento importante. Pero creo que acá lo que los podemos llevar pues es ese ritmo de crecimiento que se está dando en otras regiones, en Estados Unidos, en la región euro, Asia, de hecho particularmente, bueno, no lo comentamos, pero ahí el decrecimiento final en el año fue relativamente bajo, fue menos 1%, es decir, mucho más moderado que en otras regiones, y esperaríamos un crecimiento para este año cercano al 8.6%, para después sí ya normalizarse a un 6%, que era algo que veíamos que esa región crecía en los años pre-COVID. Entonces, claramente son regiones muy atractivas, todas estas regiones que están creciendo de una forma importante y que de hecho están ya superando los niveles de economía que se tenían al inicio de la pandemia. Y creo que por ahí es donde salen grandes oportunidades, pero también algunos retos importantes. De hecho, el neto de este año, de estos 12 meses,
nos presenta unos mercados accionarios con rendimientos en el orden del 30%, y ahí, bueno, hice una selección de algunos de estos índices. Claramente el que trae una delantera en este momento es el mercado del S&P 500 en Estados Unidos, pero no muy lejos de él se encuentran el MSCI Europa y el MSCI en mercados emergentes, que si bien ha rezagado un poquito, en todo caso también son rendimientos cercanos al 25-26%. Esto claramente pues nos pone retos de hacia dónde seguir y cómo seguir después de unos mercados tan positivos. La buena noticia creo es que hay algunos sectores, algunas regiones que siguen siendo con valoraciones interesantes y bueno, pues un poco más adelante vamos a hablar de eso. Y en lo que toca a la parte de deuda, pues aquí vemos unos mercados mucho más mixtos. Estos 12 meses que nos han dejado, pues sí nos han dejado algunos mercados de deuda, sí con retornos negativos que hemos visto particularmente, por ejemplo, en Tesoros Estados Unidos, que ha sido pues claramente un tipo de activo que es muy utilizado cuando hay algunos problemas o cuando hay algún nerviosismo por alguna crisis, pero en estos momentos de reapertura, pues claramente este no es el activo a estar. Es un activo que además se ha afectado mucho pues por todas estas implicaciones de mayor inflación, que también vamos a hablar un poco de eso en un momento. Sin embargo, tenemos otros activos de renta fija que no han funcionado tan mal. Después de eso seguiríamos con esa línea roja, que son los corporativos de grado de inversión, que si bien durante el primer trimestre de este año, pues sí tuvieron desvalorizaciones, poco a poco hemos visto que ya en el último trimestre han regresado otra vez a tener valorizaciones y acercándose un poco al pico de lo que ha sido para este tipo de activo estos 12 meses, que fue más o menos por ahí del cierre de 2020. Mercados emergentes, que está en línea negra, pues ha sido todavía, en este caso sí, más una montaña rusa. Acá en mercados emergentes hay una preponderancia sí de algunos bonos asiáticos, pero también hay bastantes bonos latinoamericanos. Y aquí sí vemos pues claramente que tuvimos un muy buen retorno, básicamente por ahí hasta diciembre, enero. Y después vino sí ya el mes de febrero y marzo que tuvieron pues estas caídas. Luego hemos tenido otra vez recuperaciones que más o menos que, llegaron por ahí del mes de junio, y el mes de junio otra vez volvimos a ver caídas. Entonces definitivamente en el neto de los 12 meses sigue siendo un tipo de activo que ha dado un rendimiento cercano más o menos por ahí del 7%, pero definitivamente sí con un comportamiento bastante volátil. Y finalmente la línea azul, que son los bonos de alto rendimiento o high yield, o en otras palabras también los bonos que están abajo de grado de inversión, pues que claramente han sido los más beneficiados de esta reapertura. En este caso se trata generalmente de empresas que, como su nombre lo dice, son de abajo de grado de inversión con un riesgo mayor. En ese sentido son empresas que definitivamente sí se benefician mucho de un crecimiento económico, de una reapertura. Son empresas que sí tienen mucha complicación cuando se dan eventos de recesión, porque justamente es este tipo de empresas donde se presentan el mayor tema de bancarrotas, de quiebras, pero de nuevo cuando estamos en un evento de recuperación como el que tenemos actualmente, pues definitivamente sí son el tipo de empresas que se recuperan de una mejor forma, y lo que hemos visto es que el spread, ese diferencial por riesgo de crédito, pues ha disminuido de una forma muy importante, de nuevo, porque también hay una percepción de que el riesgo de quiebra para estas empresas pues está mucho, mucho más minimizado de lo que a lo mejor hace algunos meses se pensaba. Entonces, acá pues deuda ha sido un mundo mucho más complejo para poder sacar valor. Creemos que hacia adelante puede continuar así, y de ahí que tenemos que ser pues cautos y sobre todo muy estratégicos en cómo asignamos inversiones a la parte de deuda. Y bueno, pues ante todo este escenario tan positivo, en estos momentos, pues el mercado trata de evaluar cuáles son los principales riesgos que vamos a tener, pues para que se cumplan
este escenario tan rosa, digamos, que por lo menos en la parte de crecimiento económico se está viendo. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues bueno, creo que el principal riesgo que en estos momentos el mercado está tratando de evaluar es el riesgo de inflación. Justamente cuando tenemos un crecimiento económico pues tan acelerado como el que acabamos de ver en esas tablas que les presenté, pues un efecto secundario de esos crecimientos tan acelerados generalmente es el tema de inflación, que empieza también a subir de una forma importante. Entonces, en ese sentido, también lo que vemos es inflaciones sí ya subiendo, y acá hay una tabla con inflaciones, todavía trae algo de inflaciones de mayo y de abril, ya en algunos casos se está publicando la inflación de junio, pero creo que acá lo importante es ver que efectivamente para la mayor parte de estos países, si ustedes ven la última columna, el cambio entre el último dato de inflación y el dato previo, prácticamente en todos los casos es un incremento positivo. Y pareciera ser que cuando empecemos a poner en la tabla el mes de junio, lo más seguro es que otra vez tengamos crecimientos positivos en muchos de estos países. Y esto ha sido pues uno de los principales preocupaciones que los analistas están tratando de ver cómo se va a integrar esto ya al ambiente financiero, sobre todo entender si estos números incrementales son inflaciones temporales que claramente se están dando, pues porque primero que nada hay un efecto base de meses deflacionarios en muchos de estos países en el 2020. A final de cuentas, estas son inflaciones anuales, últimos 12 meses. Y bueno, claramente todavía están afectadas pues por esa base, esos meses base de 2020. Pero por otro lado, también claramente en estos momentos pues hay algunos temas que podrían estar exacerbando la inflación más allá de lo que a lo mejor en un mediano o largo plazo podría ocurrir. Entonces, justamente el tratar de entender en su justo medio si estos crecimientos son solo temporales o si esto ya trae un efecto más a mediano plazo, pues es lo que el mercado está tratando de ver, y eso tiene implicaciones pues importantes, ¿no? En el caso de que veamos o que los analistas empiecen a tener un consenso de que se trata de inflaciones más estructurales que van a permanecer por más tiempo, entonces eso sí implicaría que los bancos centrales van a tener que empezar a hacer incrementos de tasa, y esos incrementos de tasa pues claramente sí empiezan a tener impactos en los activos financieros, en los activos de inversión. Primeramente, en el caso de los instrumentos de deuda, donde de hecho lo que ocurrió acá atrás con los tesoros de Estados Unidos, pues fue justamente una anticipación de esas tasas subiendo en el mediano plazo, y eso mismo trae desvalorizaciones a inversiones como en el caso de los tesoros de Estados Unidos, ¿no? Recordar que conforme las tasas van incrementando, el valor de los instrumentos de deuda van cayendo, pues obviamente pues se puede ver de dos formas. Una, porque se empieza a descontar los flujos futuros de esos bonos a una mayor tasa, y eso hace que su valor presente caiga. O la forma más intuitiva es, yo si compré un bono del Tesoro de Estados Unidos a 1.20 hace 2 meses y ahora lo puedo adquirir a 1.50, pues obviamente el bono de Tesoro que compré hace 2 meses a ese valor de 1.20, pues pierde valor porque hoy lo podría estar consiguiendo a 1.50. Entonces, ese tema de inflación y de qué va a estar pasando con los bancos centrales es muy, muy relevante para todo el tema de deuda, de renta fija, y también si el aumento empieza a ir mucho más allá de lo previsible o de lo pronosticado, se pueden empezar a generar fricciones en otro tipo de activos, en renta variable, también en la parte de monedas hay efectos, y claramente entonces sí, el tema de inflación termina por ser probablemente en este momento el tema que más foco tiene como riesgo, de nuevo, a este escenario que planteamos inicialmente. Y lo que hemos visto es que efectivamente en los últimos meses el consenso de si estamos ante un escenario de inflaciones temporales o si estamos en un escenario de inflaciones estructurales ha ido cambiando, ha ido moviéndose, y eso hace que la volatilidad se esté presentando, ¿no? En este momento, particularmente en estos últimos días,
pareciera que está tomando fuerza el discurso de que las inflaciones son bastante temporales. Eso está haciendo que los bonos del Tesoro otra vez regresen a estar mucho más abajo. De hecho, hacía muchos meses que no los veíamos abajo de 1.30, donde están hoy, cuando hace 2 meses, donde estaba prevaleciendo mucho más el discurso de que las inflaciones venían para quedarse mucho más tiempo, esos bonos del Tesoro de 10 años estaban mucho más cercanos al 1.60. Entonces, claramente un movimiento de 30 puntos base en esos niveles de tasa tan bajitos que tiene el Tesoro y en plazos de 10 años, pues hacen que los movimientos del valor del Tesoro de 10 años pues sea bastante fuerte, ¿no? Y es ahí donde esa volatilidad, pues tenemos que saber que va a continuar. También claramente, y Manu seguramente hablará de eso, dependiendo del momento de nuestra vida donde estemos, podremos tener más aceptación a esa volatilidad o menos, dependiendo de nuevo de nuestras necesidades y de nuestro momento de vida. Entonces, eso hay que también tenerlo pues muy presente cuando estemos manejando nuestras inversiones. El otro tema también que está generando, o que sería otro de las preocupaciones que el mercado está tratando de evaluar, es cómo se van a pagar los estímulos que se estuvieron generando durante el 2020. No olvidar que mucho de esta recuperación que estamos viendo y que prevemos que continúe en los siguientes meses, pues viene del hecho de que muchos bancos centrales, muchos gobiernos, pues hicieron unas inyecciones importantes de recursos, de apoyos a las empresas y particularmente los bancos centrales del mundo desarrollado, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, pues hicieron unas inyecciones importantes, acumulando ellos activos y liberando dinero a la economía, pues para mantenerla a flote, sobre todo durante esos meses de encierro. Y lo que vemos pues es unas gráficas de cuántos activos tiene cada uno de estos 3 bancos, la Fed, el Banco Central de Europa y el Banco de Japón, con respecto al PIB de sus propios países. Y lo que vemos es, pues claramente ese incremento tan importante que se da en el 2020. Si ven ahí las gráficas, pues en muchos casos van teniendo sí crecimientos, particularmente en el Banco Central de Japón. Se venía trayendo una política, ese famoso Abenomics que inició el presidente Abe, de ir inyectando mucho más dinero a la economía para tratar de volcarla hacia un crecimiento más importante. Recordemos que desde el 2008, pues economías como la de Estados Unidos, la europea, la de Japón también, por otros temas inclusive un poquito más internos, pues venían teniendo crecimientos no del todo adecuados con lo que las autoridades quisieran ver o querían ver en esos momentos, y en ese sentido, pues sí hubo un aumento, digamos, de estímulos graduales durante todos esos años, y eso creo que se ve en las gráficas. En Estados Unidos inclusive se empezó a quitar esos estímulos ya por ahí del 2016, 17, se ve como la gráfica empieza a bajar, pero llegando a 2020, pues claramente se dan esos incrementos importantes, y esta es otra de las dudas, ¿no? ¿Cómo va a ser todo pues esta deuda pagada, estos activos, cómo van a salir de esos bancos centrales? Y bueno, pues en ese sentido, el tema de la deuda en general mundial termina por ser otra preocupación, probablemente en estos momentos de segundo orden, porque claramente el tema de inflación sí es lo que está en este momento como primer foco. Y bueno, estos son algunos ejemplos nada más. Claramente tenemos muchos otros, inclusive otros de naturaleza no financiera, como es el tema pues de este regreso de reinfecciones ahora con el tema de la variante Delta. Pero bueno, en todo caso creo que este manejo de riesgos, este manejo de expectativas es lo que los analistas van buscando optimizar, y el porqué de los mercados financieros y el porqué muchas veces de la volatilidad que hemos experimentado y que seguramente seguiremos experimentando en algunos de estos activos. Y bueno, un poco como para ir cerrando, entonces, dado este contexto del que estoy hablando, pues, ¿qué podemos esperar en los mercados los siguientes meses, ¿no? Y entonces aquí, pues,
Una ventaja que tenemos en los mercados financieros globales es que aquí podemos empezar a entrar a tanta profundidad como queramos. La cantidad de activos financieros y los diferentes subtipos de activos financieros a los que podemos tener acceso, la verdad es muy, muy grande. Y de nuevo, esa es una ventaja en el sentido de que podemos tener unas diversificaciones muy interesantes para nuestros portafolios, pero por otro lado sí también es un mundo de información y eso hace que necesitemos estar constantemente enterados, sabiendo qué es lo que está pasando con cada uno de esos mundos y temas y subtemas en los que vamos a poder invertir. Yo acá simplemente me quedé, digamos, en la parte más alta de lo que es un análisis de renta variable global, pero claramente se puede ir a mucho más detalle. Entonces, en Estados Unidos, acá, digamos, la clasificación la hago más en el tema regional. En Estados Unidos vemos pues que seguimos teniendo un mercado con unas expectativas positivas, pero con cautela, pues al estarse aproximando claramente lo que parecía ser el pico de esa recuperación en Estados Unidos. Definitivamente sí, Estados Unidos pues es el mercado con mayor capitalización y hay una cantidad de acciones, de subsectores, de temas que pueden tener unas valorizaciones muy diferentes. Particularmente en este caso de Estados Unidos vemos hoy en día mayor potencial en aquellas acciones de pequeña capitalización, que son claramente las que también se quedaron muy rezagadas en 2020, pero que con un evento de recuperación como el que tenemos, pareciera ser que son también las que podrían estar más favorecidas. Tenemos también un tema importante que es la dicotomía que hay entre acciones que se les conoce como estilo growth o estilo value. El estilo growth son esas acciones que generalmente tienen planes de negocio muy agresivos, con, digamos, sobre todo en sectores como tecnología, como servicios de comunicación, pero que por lo mismo son empresas que hoy, cuando se hace una valorización de las mismas, pues se ven caras, pues porque se está pagando, digamos, por flujos futuros, que en teoría serán flujos pues bastante fuertes, ¿no? Ese digamos que es un poco el estilo, para contextualizar, el estilo growth. Y el estilo value sí son empresas que hoy en día se ven mucho más baratas, pero que también su plan de negocios probablemente no es tan acelerado como el de las otras compañías. Y en este sector generalmente, o en este estilo value, vemos generalmente empresas del sector financiero, del sector energía, del sector materiales. Entonces son sectores un poquito más tradicionales, digamos, y que generalmente también cotizan a unas valorizaciones más razonables que las empresas de tecnología, que sí hoy en día, si se ven, podrían verse caras, pero mucho de ese criterio depende de qué tanto en el futuro pues logran generar ese modelo de negocio acelerado, que es justamente el objetivo de esas empresas, ¿no? Entonces, en este momento, pues, después de haber visto un 2020 que fue completamente favorecedor para esas acciones growth, esas acciones de tecnología, de servicios de comunicación, a costa de todas esas otras acciones del estilo value. 2021, por el contrario, y sobre todo los primeros 4 o 5 meses, vimos un repunte de todas esas acciones value, de las acciones del sector financiero, del sector energía, del sector materiales, pues claramente son acciones que se valorizan mucho más con el tema de reapertura, a costa un poco de las acciones growth y de tecnología, que se quedaron mucho más planas, digamos, al verse un vuelco de flujos de ese estilo hacia el otro. Hoy en día realmente estamos en un punto intermedio donde hay muchos analistas que se preguntan, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Será que las compañías estilo value, esas compañías financieras, energía, siguen con esa misma dinámica de los últimos 5 meses? ¿O regresamos otra vez a que el tema de tecnología tome otra vez un respiro y continúe otra vez su tendencia hacia arriba? Mucho de eso también inclusive tiene que ver con ese escenario de inflación que comenté. Si el tema de la inflación es una inflación mucho más estructural hacia adelante, generalmente ese escenario es mucho más benéfico para las empresas estilo value,
de nuevo, financieros, energía, que se pueden beneficiar mucho más de un ambiente de inflación constante hacia adelante. Pero sí estamos en un escenario de una inflación estructural que solo nos va a durar unos meses y después vamos a regresar otra vez a inflaciones más bajas. En ese escenario, las acciones tipo growth, las acciones de tecnología, generalmente terminan por tener mejores desempeños. Entonces, en este momento, un poco nosotros lo que hemos hecho en nuestros portafolios es tener un posicionamiento mixto, casi lo que le llamamos un barbell, es decir, con un pie en un lado y con otro pie en otro. Pues de verdad en estos momentos es bastante difícil identificar qué tipo de inflación vamos a tener hacia adelante. Y creo que es una buena opción tener un poco de los dos estilos en la medida en que pasamos estos meses, 3 o 4 meses, y se puede empezar a entender un poco mejor qué tipo de inflación es el que viene hacia adelante. Entonces, eso un poco como para hablar de Estados Unidos. Europa sí se ve, de hecho, un poco más positivo. Probablemente en estos momentos es la región que mejor se ve. Definitivamente sí, la aceleración de vacunas allá está pues ya tomando un ritmo bastante importante. El tema de reaperturas también viene fuerte. Y creo que dentro de todo Europa se ve pues bastante fuerte, también con unas valorizaciones mucho más atractivas que en promedio, digamos, que Estados Unidos. Asia lo hemos bajado más hacia neutral, era una región con la que estuvimos muy positivos y de hecho funcionó muy bien en 2020. Hoy estamos más en un punto neutral. La verdad es que sí hay algunos temas como la ralentización del crecimiento en China. Ellos, digamos, llegaron a ese punto de crecimiento, ese clímax de crecimiento hace ya algunos meses. Hoy algunos sectores están presentando, digamos, como un pequeño plató en el tema de crecimiento. Si bien el gobierno chino sigue dando esfuerzos para que se dé crecimiento, sí lo está haciendo también con una óptica mucho más cautelosa, sin querer sobrecalentar a esa economía. Hay algunos temas particulares como esfuerzos para controlar o inclusive eliminar algunos monopolios en el sector tecnología. Tenemos un tema muy particular también de lo que es la oferta de semiconductores, que para esa región es un tema bastante relevante. Entonces, digamos que está atravesando Asia por un periodo como de reajuste, y de hecho cuando vemos el comportamiento de los mercados accionarios asiáticos, pues de hecho llegaron a tener justo ese clímax en febrero, y de ahí pues cayeron y un poco han estado pues en ese ambiente muy lateral. Y por lo mismo pues seguimos digamos invertidos en Asia, pero digamos con un tono más neutral. Y mercados emergentes también es un ambiente como para seguir invertidos, pero probablemente también sin tanto énfasis. Aquí claramente estamos viendo algunas posturas más restrictivas de algunos bancos centrales, justamente por todo este tema de inflación que comenté, que en mercados emergentes sí está en algunos países empezando a pegar inclusive más fuerte que en la parte de mercados desarrollados. Y si las tasas empiezan a subir demasiado rápido, como lo comenté hace rato, sí ese ruido se puede transminar a otros activos, renta variable siendo uno de ellos. Entonces, creo que es un caso de ver país por país, pero en general como mercados emergentes, pues sí estamos con un punto más neutral, sin querer decir que estamos desinvirtiendo, porque creo que todavía el mercados emergentes da para tener retornos positivos, pero mucho más moderados probablemente de lo que habíamos visto en meses anteriores. Y en la parte de deuda, bueno, pues aquí tenemos un poquito más de diseminación. Por un lado, creo que algunos de los tipos de deuda que pueden continuar funcionando muy bien son en Estados Unidos los TIPS, que básicamente son unos bonos ligados a inflación, con unas ciertas reglas, no necesariamente idénticas, digamos, a las que sería un VR local, pero bueno, de cierta forma hay esa liga a lo que vaya pasando con la inflación, y es por eso que pues al seguir pensando que pueden venir sorpresas inflacionarias hacia los siguientes meses, puede ser un buen lugar para estar invertido. El otro lugar donde vemos positiva la inversión es la renta fija china,
este es un tipo de activo que realmente ha empezado a tomar el foco de los inversionistas hasta hace muy poquito tiempo. Yo creo que la renta fija china hasta hace unos 3 o 4 años prácticamente nadie la veía, hablando de inversionistas con un foco global, pero lo que ha sido los últimos 2 años ha tomado un posicionamiento muy interesante. La renta fija china, por un lado, tiene unas tasas relativamente altas contra países de su mismo calificación, de su mismo riesgo comparable. Y vemos obviamente una estabilidad a futuro con un banco central que va a ser pues muy cauto en un tema de subir tasas. Y es por eso que esa renta fija china se ve como con un foco interesante como para meter a diversificar portafolios. Es también un tipo de renta fija que cuando se grafica contra otros tipos de renta fija, tiene comportamientos muy diferentes, entonces sí es una correlación muy bajita que generalmente al construir un portafolio nos gusta buscar ese tipo de activos que no se correlacionen de forma alta con el resto de los portafolios, pues para obviamente poder manejar la volatilidad de una mejor manera, ¿no? Entonces es un tipo de renta fija de deuda interesante para ir viendo, todavía de nuevo no muy utilizada y no muy utilizada inclusive en muchos portafolios latinoamericanos. Creo que es algo que se ha ido metiendo más hacia al manejo de portafolios globales manejados desde Estados Unidos o desde Europa, pero no tanto manejados desde Latinoamérica, y creo que es por ahí un tema interesante a ver. Después ya con un poquito más de neutralidad, es decir, esperando rendimientos sí positivos, pero no necesariamente tan fuertes como los que vimos en meses pasados, pues primero que nada tenemos a los bonos de alto rendimiento globales, el high yield que comentamos. Sí, los spreads, ese diferencial o ese premio por riesgo de crédito, como lo comenté, han caído de forma importante, pero creo que inclusive tienen el espacio para caer un poquito más, e inclusive si no caen, creo que solamente con el mantenerse donde están, pues son bonos que claramente traen tasas de interés en dólares del 5, del 6%, pues siguen teniendo un carry, una tira estructural, pues bastante interesante. Entonces creo que en ese sentido siguen siendo buenos bonos para estar invertido. Por otro lado, bonos de mercados emergentes. Aquí de nuevo, pues tendríamos que ir viendo país por país. Algunos países, particularmente los bonos de Latinoamérica, pues ya han tenido esa subida de tasas, pues al esperar que vienen posturas restrictivas de los bancos centrales más adelante, y ya pues hay algunos bonos con unas tasas interesantes en Latinoamérica. En Asia también podríamos ver algo interesante, aunque allá probablemente todavía nos faltaría ver algo de subidas. Entonces, claramente es un bono, y como lo vimos, un tipo de bono mucho más volátil. Creemos que la volatilidad va a seguir, pero en lo que toca a nivel de tasa, a nivel de retorno potencial, creo que son activos como para seguirlos viendo. Y finalmente, los que definitivamente sí estaríamos más fuera serían todavía los tesoros americanos. Pues claramente no podríamos esperar tasas más bajas acá, pues la Fed tiene las tasas prácticamente al mínimo histórico, y de ahí lo que nos toca es ver subidas que podrían ser más graduales o más rápidas o más lentas, dependiendo de cómo se va dando el tema de inflación. Pero definitivamente sí, lo que esperaríamos es que deberían ir subiendo los tesoros. En el caso del tesoro de 10 años, en algún momento no lejano deberíamos ver el 2%, pero en todo caso, bueno, pues hoy estamos más, como lo comenté, en un 1.30. Sí han sido un par de semanas muy beneficiosas para los tesoros americanos, pero ya como una inversión de largo plazo, pues no se ve tan atractiva. Y el otro tipo de renta fija, de deuda, que también se ve complicado, pues son los corporativos de grado de inversión. También en este caso, al igual que en la parte de high yield, tuvimos un decrecimiento importante en los spreads, en el premio por riesgo crediticio. Aquí sí prácticamente llegando a mínimos históricos. Por lo mismo ya tampoco hay mucho que sacarles a este tipo de bonos. Y aquí sí, pues la tasa también, obviamente, al ser de grado de inversión, pues es una tasa mucho más bajita. Entonces, asumiendo que no se suban de nuevo los spreads de crédito, solamente con quedarse como están,
pues la tira estructural de esos papeles pues va a ser mucho más bajita, por lo que creemos que hay mejores oportunidades en otros lugares. Pero bueno, con eso quería dar este panorama. Dejo de presentar acá y bueno, paso con Manuel para ver si hay preguntas desde ya o como quieran manejar. Jaime, muchas gracias por este panorama de las inversiones en el exterior. Les recuerdo, digamos, a todos los participantes que abajo hay un módulo, lo encuentran, que se llama preguntas y respuestas. Ahí pueden poner las preguntas, pueden revisarlas y pueden darle, digamos, como el me gusta, que ahí está la manita a la pregunta. Y al final de la sesión, Jaime, vamos a las preguntas, digamos, que tengan un poco más de likes, pues las vamos, digamos, a ir respondiendo. Simplemente como para ir ambientando, pues obviamente preguntan mucho, sobre todo por tema América Latina, preguntan mucho que si existe una sobrevaloración, por ejemplo, en algunos activos, y hay otra serie de preguntas por ahí que creo que la audiencia, por favor, revísenlas y las preguntas que les gusten las vamos a ir contestando al final de la sesión. Pero Jaime, muchas gracias, digamos, por esta presentación. Paso, digamos, a la segunda parte de esta presentación, hablar ya sobre los temas, digamos, de inversiones y algunos temas de lo que debería ser en este momento el ciclo de vida y dónde invertir. Recuerden que estamos hablando sobre todo y exclusivamente de inversiones internacionales. Aquí no estamos tocando el tema de inversiones en Colombia, estamos hablando de inversiones internacionales y eso es importante. Y en vista, digamos, de eso es que vamos a tratar esta segunda parte. Esta segunda parte, digamos, es invertir en el exterior de acuerdo a mi momento de vida. Y esto tiene, digamos, una razón de ser que vamos a ir comentando durante la presentación. Y es que cada momento en el que uno se encuentre, pues realmente, digamos, van a haber unos cambios, particularmente en el tipo de activos que todos tenemos, y eso es importante tenerlo presente. Quiero comenzar esta segunda parte haciendo una introducción a algo que mencioné al inicio de la presentación. Y es que muchas veces uno olvida ciertos detalles que son importantes en el plano internacional y particularmente por las situaciones que hemos experimentado con nombre propio, digamos, en Colombia, desde finales de abril, muchas personas han salido a invertir en el exterior de una manera no ordenada, sino de una manera que uno podría decir es relativamente desordenada, lo cual les está afectando los planes financieros que se habían trazado. El primer mensaje, digamos, que quiero decir aquí es que si bien los colombianos tenemos la posibilidad de invertir a nivel internacional, la ley colombiana no lo permite. Simplemente la ley colombiana nos pide, digamos, unos requisitos formales, como por ejemplo, lleva el patrimonio para efectos patrimoniales dentro de tu declaración de renta o dentro del impuesto al patrimonio, si es el caso, y declárame, digamos, con una forma si los activos que tienes en el exterior superan los mal contados 72 millones de pesos, pues decláramelos, digamos, en una declaración de activos en el exterior que se debe hacer anualmente junto con el impuesto, digamos, de renta. Es una declaración, esta segunda, que no tiene, digamos, un impuesto asociado, pero que no presentarla sí tiene, digamos, unas sanciones, recurrentes. Entonces, dicho esto, pues obviamente hemos visto en los últimos meses una salida, digamos, de patrimonio, sobre todo de personas naturales y de algunas sociedades de familia, que realmente, como les digo, si no se hace de forma ordenada, pues puede dar al traspié con toda esa planeación que hicieron muchos durante años. Entonces quiero comenzar, por ejemplo, haciendo la introducción con unos temas, porque muchos de los capitales se han ido hacia Estados Unidos, hacia esta jurisdicción, y es totalmente, digamos, válido porque es una jurisdicción sólida, es finalmente el mercado financiero más grande del mundo, pero hay unos temas que sí toca, digamos, tener en cuenta. El primer punto es que los extranjeros, lo que la ley tributaria norteamericana llaman los non-resident aliens, solo tributan por lo percibido en ese país.
A diferencia, por ejemplo, de un nacional norteamericano o de alguien que tenga, por ejemplo, una green card, que finalmente te da, digamos, no eres ciudadano, pero sí, digamos, puede ser un extranjero, pero que tiene unas obligaciones en Estados Unidos. Los ciudadanos norteamericanos y los portadores de una green card tributan sobre todo su ingreso global. Los extranjeros en Estados Unidos solo tributamos sobre lo percibido en ese país. Sin embargo, y esta es la segunda parte importante, el IRS, que es como la DIAN en Estados Unidos, divide, digamos, los ingresos que podemos obtener los extranjeros en Estados Unidos en dos categorías. Uno es algo que se llama, o que se puede denominar el ingreso efectivamente conectado con alguna actividad de comercio o negocio. Eso lo llaman el ESI, que es el Effective Connected Income. Y hay otro tipo de ingreso que es el ingreso no conectado con una actividad de comercio o negocio, que es, pues por sus siglas es el NS, que es el Non-Effective Connected Income. ¿Por qué es importante, digamos, esto y por qué les estoy contando esto? Porque cuando les digo que muchas personas han salido a exponerse, digamos, a inversiones internacionales, algunas de ellas, o principalmente, digamos, ellas en Estados Unidos, pues muchos no tienen en cuenta estos temas y pueden traer unas consecuencias futuras muy, muy fuertes, porque no se planea, digamos, con anterioridad todo lo que es una inversión internacional. Y esto, digamos, sí es clave. Entonces, dentro de todo esto, hay mucha gente que dice, yo pues compro una casa en Estados Unidos, y es una casa pues que obviamente pues tiene muchas ventajas. Una de las ventajas pues es sencillamente esa concepción, digamos, muy colombiana que tenemos de que el precio, digamos, del ladrillo pues nunca disminuye, de que el precio del ladrillo, digamos, pues crece en el tiempo y se mantiene, digamos, constante en el tiempo, que si bien es una percepción que nos formamos históricamente en Colombia, realmente en otras partes del mundo sí se muestran muchos ciclos de precios de las viviendas, y si uno necesita, digamos, salir a vender un inmueble en un momento en que los precios están deprimidos porque hay muchos inmuebles que finalmente se tratan como activos financieros, pues sencillamente pueden tener unas afectaciones. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, una casa en Estados Unidos, y esto, digamos, es un ejemplo para todos los que están contemplando invertir en el exterior, hay tres tipos de impuestos que uno tiene acá. El primero es el impuesto a la renta. Generalmente, cuando uno compra un inmueble en Estados Unidos, lo compra no para vivir allí, sino que lo compra, digamos, pensando en que ese inmueble se pueda arrendar, y esos arriendos generan una renta. La pregunta inicial es, bueno, ¿y esa renta, yo cuánto voy a tener que pagar por esa renta que recibo, digamos, de un arrendatario en Estados Unidos? Y la respuesta es depende. Depende si la casa, digamos, está dentro de la categoría del Effective Connected Income, es decir, el ingreso neto asociado a una actividad de comercio o negocio en Estados Unidos, o es ingreso non-effective connected income. ¿De qué depende? Depende básicamente de lo que yo como propietario decida. En principio, cuando yo compro, por ejemplo, una casa en Estados Unidos, las rentas son la segunda categoría, un non-effective connected income. Y estas rentas que son no conectadas directamente con una actividad de comercio o negocio, siempre para los extranjeros tienen un impuesto en Estados Unidos del 30%. Es impuesto único. Si yo como propietario de la vivienda opto por ponerla, digamos, dentro del Effective Connected Income, pagaría una tarifa entre el 10 y el 39%, dependiendo obviamente de los ingresos, sumando todos los ingresos. Si yo tengo una casa, solo una casa de renta en Estados Unidos, probablemente vaya hacia la tarifa del 10, pero si yo tengo, digamos, una serie de propiedades que todas me generan renta, y las rentas, digamos, que me generan son muy, muy grandes, pues probablemente vaya saltando, digamos, a tarifas superiores, y en algún caso, si las rentas son muy grandes, pues yo puedo tener tarifas hasta del 39%. Una cosa, digamos, importante con Estados Unidos y su tributación es que cuando yo decido que mi casa quiere ser un ESI, tengo que poner todas mis casas bajo esta categoría. No puedo, digamos, seleccionar esta la quiero así, y esta así, y esta así, y esta así. No, tiene que ser todas bajo una de esas dos categorías. Entonces, digamos, lo importante es que siempre las rentas que se generen en Estados Unidos
y aquí estoy hablando, ojo, de propiedades, pues van a generar un impuesto a la renta. Lo segundo es que si yo vendo esa casa, pues voy a tener, digamos, un impuesto a la ganancia cuando se venda el inmueble. Esto siempre, digamos, es un ingreso para los extranjeros que se cataloga dentro de los ingresos conectados con una actividad de negocio o comercio. Y funciona, digamos, de la siguiente manera para que los tengan en cuenta. Cuando yo vendo la casa, el comprador de la casa tiene una obligación y es hacer una retención en la fuente sobre el valor de la transacción. Entonces, si la casa, y voy a poner, digamos, un número para que el ejemplo me quede sencillo de hacer. Si vendo la casa en $1.000.000, el comprador de la casa tiene la obligación de retener $150.000 y mandar esos $150.000 a el IRS. Yo puedo recuperar esos $150.000 si superaron, digamos, lo que yo tendría que pagar por eso, por el impuesto, digamos, de ganancia. La respuesta es sí. Tengo que sacar, digamos, o tengo que cumplir algunos requisitos formales, por ejemplo, sacar un número de identificación tributaria, que es el ITIN, que es como el RUT que tengo que sacar en Estados Unidos, para poder llenar los formatos y para poder pedir la devolución, digamos, del exceso de retención. Esta retención en la fuente puede ser, generalmente es del 15%, puede llegar a ser del 0%, pero se tienen que cumplir, digamos, ciertos requisitos. ¿De qué? Depende del valor de los inmuebles. Si el inmueble cuesta menos de $300.000, la retención puede ser de 0,15. Entre $300.000 y $1.000.000, la retención es del 10 o del 15, y para inmuebles superiores a $1.000.000 siempre la retención es del 15%. ¿De qué depende que la retención sea 0, 15 o 10 o 15? Depende si el comprador usa la casa para vivir ahí. Es decir, si vendo una vivienda de $300.000 y el que la compró va a vivir ahí, la retención es del 0. Pero si vendo una vivienda de $300.000 y el que la compró es para hacer negocio, para arrendarla, para ponerla en Airbnb, lo que sea, la retención va a ser del 15%. Esto, obviamente, como les digo, pues es una aproximación inicial a los impuestos en Estados Unidos, sin ser, digamos, experto digamos, en el tema de impuestos, pero es simplemente como para que vean lo que sucede con tomar, digamos, decisiones sin ser informados. Y lo tercero, pues es un impuesto, digamos, a la herencia, que para el caso del real estate puede ser hasta el 40%, se excluyen los primeros $60.000. En espacios similares a estos que hemos tratado anteriormente, muchos me dicen, Manuel, pero es que el impuesto a la herencia aplica para cualquier cosa. No, realmente, digamos, el impuesto a la herencia en Estados Unidos depende del tipo de activo que yo tenga. Una casa, si la tengo, digamos, a mi nombre, digamos, como Manuel, puede ser sujeta, digamos, del impuesto a la herencia. Si he usado, digamos, una figura, por ejemplo, he creado una compañía, una LLC o una corporación clase C en Estados Unidos, y la dueña, digamos, de la casa es esa LLC o esa corporación, pues digamos que este impuesto a la herencia se trataría de manera diferente, pero claro, tener una LLC en Estados Unidos o una corporación clase C, pues tiene, digamos, algunas complejidades, digamos, adicionales que no es el tema, digamos, de esta presentación. Cabe, digamos, importante anotar, y esto sí anótenlo, digamos, con letras grandes, que, por ejemplo, las ganancias de capital no son gravadas para los extranjeros en Estados Unidos. ¿Cuándo se forma, por ejemplo, una ganancia de capital? Cuando yo, por medio de una plataforma de inversión, compro, digamos, alguna inversión financiera en Estados Unidos y la compro en 100 y después la vendo en 150. Esos 50, digamos, que me gané en la compra y venta, digamos, de ese activo financiero, esa ganancia de capital no está grabada bajo la ley norteamericana para los extranjeros. Y los impuestos, digamos, a la herencia, cuando yo tengo, digamos, sobre todo activos financieros, llámense fondos mutuos, algunas inversiones de pronto en acciones, etcétera, pues realmente tampoco, digamos, tienen un impuesto a la herencia per se. Entonces, si ustedes ven, a veces invertir en propiedades en Estados Unidos son relativamente, pues es un buen negocio, pero les digo, porque el crecimiento, digamos, ha sido digamos, bastante bueno,
Pero le repito que, por ejemplo, la crisis del año 2007-2008 nos mostró que sí puede haber, digamos, una corrección en los precios de la vivienda en Norteamérica. Aquí mi recomendación inicial es que si yo opto o pienso comprar un inmueble de real estate en Estados Unidos, primero me asesoren muy bien de todos los pros y los contras desde todos los puntos de vista para que después no me lleve, digamos, una sorpresa. Obviamente hay gente totalmente experta en este mercado y mi recomendación, digamos, es a que los busquen, entiendan y sobre todo, de ser posible, pues contraten y miren, digamos, un abogado en Estados Unidos que les puede, digamos, aclarar estos temas de una forma mucho más puntual. Entonces el valor de la vivienda, digamos que ha sido, digamos, creciente. Parémonos por acá en el año 80. En el año 80, y para que los cálculos me queden claros, pues estábamos hablando de un precio de vivienda de un indicador de 100. Hoy estamos hablando cerca de un indicador de 500, lo cual quiere decir que en un periodo de algo más de 40 años, pues el precio de la vivienda ha crecido cerca de 400 veces en promedio en Estados Unidos. Mirando, digamos, las inversiones financieras, pues las inversiones financieras claramente son mucho más volátiles, pero vean ustedes que el potencial, si uno se para en el mismo año 1980, pues realmente, digamos, el crecimiento de una inversión financiera ha sido de lejos mucho más grande que el precio, que las inversiones, digamos, promedio en los inmuebles en Estados Unidos, con muchas más volatilidades, muchos más temas de subidas y de bajadas, pero que en el largo plazo, pues muestra, digamos, una tendencia creciente y una tendencia muy positiva. Entonces, pues, como les digo, no hay una inversión única, no hay una inversión, digamos, mejor que otra, simplemente uno tiene que tomar decisiones informadas cuando quiere invertir en algo internacional. Bien, para no alargarme y entrando, digamos, ya en materia en estos próximos minutos, cuando nosotros nos sentamos con nuestros inversionistas, nuestros clientes, y nos manifiestan, digamos, lo que quieren lograr por medio, digamos, de la diversificación de capital y por qué se quieren exponer a inversiones internacionales, encontramos 5 puntos principales que son los 5 puntos que creo que, resumiéndolos acá, nos dan, bajo ese contexto, digamos, de vida, del por qué invertir. Y simplemente llego a este punto bajo el siguiente esquema. Si bien estas mediciones no se hacen en todas partes del mundo, sí, cuando uno las hace de manera informal, llega, digamos, a las mismas conclusiones. Cuando uno está en las etapas iniciales de su ciclo de vida, es decir, probablemente se gradúe uno de la educación superior, haya hecho probablemente algún posgrado o algo, y empieza, digamos, a construir un capital ya durante su vida laboral, su vida productiva, encuentra, digamos, lo siguiente. Durante los primeros años, durante los primeros 15 o 20 años, digamos, después de ese ciclo de vida, la casa de habitación es el activo más grande que uno tiene dentro de su patrimonio. Así funciona para la mayoría de personas. Esa casa de habitación generalmente representa cerca del 60% de todos los activos que uno tiene dentro de su patrimonio. Un 15% en esa primera etapa de vida, que puede ser, como les digo, entre los 25 y 40 años, más o menos 40, 45 años, un 15% adicional es la cuenta, digamos, o el ahorro pensional. Un 17% pueden ser los activos líquidos y las inversiones, y un 8% pueden ser, por ejemplo, otros temas de real estate, probablemente, digamos, una segunda casa que yo compré u otro inmueble, digamos, que se compró, y algunas acciones, por ejemplo, de un negocio, los que han, digamos, explorado esta vía. Entonces, si ustedes ven, de ese 100%, de cada 100 pesos, 60 pesos, digamos, son la casa de habitación, que son generalmente un activo muy poco movible. Es decir, la casa de habitación, si bien es parte de mis activos, la tengo en mi patrimonio, representa una gran parte de mi riqueza, pues realmente es una casa o es un activo, digamos, que no me genera per se una ganancia financiera. Yo lo que tengo, digamos, ahí es ese 15, 16, 17%
de activos de inversiones, más el otro 8%, digamos, de otros temas, otros inmuebles, etcétera. En general tengo, digamos, un 25% de activos para invertir en esa primera etapa. En la medida en que uno va subiendo en su edad y que va acumulando, digamos, riqueza de una manera, pues, juiciosa por medio de ahorro e inversiones, empieza uno, digamos, a variar esa composición. Ya la casa, que antes era el 60%, cuando uno entra, digamos, en una segunda etapa de vida, que puede ser entre los 45 y los 60 años más o menos, ya la casa deja de representar el 60% y pasa solo a representar el 25%. Generalmente, como les digo, pues en Colombia no se hace una medición tan exacta, pero más o menos en todo el mundo funciona así. La cuenta pensional es mucho más grande, ya no es el 15%, ya una cuenta pensional puede estar alrededor entre el 22 u otro 25%. Ya muy probablemente la gente haya comprado no solo la segunda, sino tercera vivienda o tercer inmueble para renta o para lo que sea. Eso representa cerca de otro 25%. Y queda otra cuarta parte mal contada, otro 25 a 28 o 29, 30%, que es la liquidez y las inversiones. Y entonces, ya cuando uno se da cuenta, ya mis inversiones no son del 17, ya mis inversiones son del 28 a 30%, y sobre todo su valor es mucho más grande, pues entonces ya empieza uno, digamos, a pensar en qué hago para diversificar, cómo puedo realmente diversificar. Y si uno, digamos, pasa de los 60 años, entre los 60 y 75 años más o menos, pues ya realmente la casa vale muy poco, los activos financieros valen mucho más y generalmente hay otros activos por ahí de real estate o inmuebles dentro del patrimonio. Entonces, cuando uno ve, digamos, cómo va variando en ese ciclo de vida, empieza uno a encontrar ciertas características comunes en los grupos de población bajo estas perspectivas. La primera cosa, digamos, por la cual las personas buscan inversiones internacionales, básicamente es para asegurar, digamos, parte del patrimonio en diferentes jurisdicciones. Esto creo que cuando uno se sienta con muchos inversionistas y les pregunta, oye, ¿por qué quieres sacar la plata afuera? Esta, digamos, es la respuesta más común. ¿Quiénes son, digamos, muy propensos, digamos, a este tema de asegurar el patrimonio en diferentes jurisdicciones? Sobre todo ese grupo de población, ese grupo de población donde ya empieza, digamos, a hacer la riqueza, digamos, de inversiones, la riqueza en activos financieros, cerca del 30%, es la gente que dice, bueno, yo tengo una gran parte, digamos, en Colombia, sobre todo representado por mi casa, pero tengo, digamos, algo acá donde no me siento lo suficientemente cómodo teniendo todo en el mismo país. Entonces, tengo la casa de habitación, generalmente tengo mi trabajo, genero mis ingresos en el país, pero yo ya quiero, digamos, que esta otra masa de activos financieros no esté solo en Colombia, sino también esté una parte afuera. Y eso, digamos, está muy bien. Y por eso, digamos, es que cuando uno llega, digamos, a esa segunda etapa, entre 40 y 60 años, más o menos, mal contado, pues depende, digamos, las características de cada uno, es que uno ya debería tener parte, digamos, de sus inversiones en el exterior. Y estar, digamos, sujeto a una normatividad totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien, como les dije al principio, uno sigue teniendo la obligatoriedad de reportarle a la autoridad tributaria en Colombia para efectos de renta, para efectos patrimoniales, lo que tiene uno fuera, realmente cuando uno tiene una inversión en una jurisdicción europea, cuando uno tiene una inversión en Estados Unidos, lo que uno tiene allá, por más que lo esté reportando acá, sigue las normas de allá para muchos efectos. Entonces, eso es importante porque eso le da a uno per se una seguridad en que cualquier desajuste que se presente, digamos, en Colombia, pues realmente no se va a presentar en otra parte del mundo y eso, digamos, es la primera necesidad que encuentra uno y sobre todo en ese grupo de población de la mitad, como les estaba explicando. El segundo gran necesidad es facilitar procesos sucesorales y aquí sí, sobre todo las personas del último, digamos, de la última parte, digamos, de la población, los mayores de 60 años generalmente,
pues ya empiezan, digamos, a pensar cómo poder facilitar temas sucesorales que probablemente faciliten a sus descendientes pues todo ese proceso. Y generalmente para familias muy globalizadas, que cada vez se encuentran mucho más, pues eso es muy importante. Cuando digo, digamos, familias globalizadas, es que si bien el pattern familia sigue acá en Colombia, muchas veces son empresarios que tienen sus empresas en Colombia o personas, digamos, que construyeron un capital en Colombia, pero ya sus hijos y sus nietos están en varias partes del mundo. Entonces, cuando uno se sienta con estos clientes y les pregunta, bueno, pero tu hijo, digamos, o tu nieto en algún momento va a volver al país, la respuesta mayoritaria de ellos es no. Ellos ya están haciendo su vida ya afuera en el exterior. Obviamente, digamos que por ley y por lazos familiares, pues son herederos míos, pero pues realmente, digamos, ellos ya no tienen un vínculo, digamos, muy fuerte con el país. Esto, pues lógicamente que si se hace toda la sucesión en Colombia, implicaría seguir uno a uno, digamos, pues no solo la ley colombiana, que eso pues se tiene que seguir, sino la operatividad sucesoral en Colombia. Y eso pues obviamente tiene algunas complicaciones para gente que está muy desvinculada con el país y en sitios a veces muy remotos o que realmente pues venir al país no es fácil para este tipo de procesos. Las plataformas internacionales de inversión te permiten entonces que ese proceso sucesoral sea muy sencillo, porque generalmente estas plataformas internacionales están en jurisdicciones anglosajonas, llámese pues Estados Unidos, llámese Reino Unido o algo de este estilo, en el cual pues sencillamente, simplemente con el acta de defunción y unos requisitos, digamos, mucho más sencillos, se le gira, digamos, a los herederos de una forma mucho más sencilla. Y se le gira muchas veces que yo tengo un heredero en España, que tengo uno en Australia, que es que tengo en alguna parte, entonces digamos que allá se dispara, pues si se permite la expresión, se dispara, digamos, desde el patrimonio que tiene la familia hacia cada uno. Entonces ese proceso sucesoral pues es mucho más sencillo cuando yo estoy en un mundo internacional. El tercero, son familias muy consolidadas que generalmente manejan, digamos, sus recursos como familia. Son familias que por detrás pues ya tienen protocolos de familia, acuerdos de accionistas, una serie, digamos, de cosas y ya saben, digamos, para dónde ir como familia independientemente de que estén todos en el país o haya una parte en el país y otros afuera, pero que realmente, digamos, quieren acceder a unas estructuras legales y fiscales que no se encuentran localmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas personas dicen, es que yo tengo un trust afuera y quiero, digamos, un trust en Colombia. Y muchas veces se tienden a equilibrar y se tiende, digamos, a decir, es que la fiducia en Colombia funciona exactamente igual que el trust afuera o no funcionan igual. Sencillamente tienen, digamos, en la cabeza de que en Colombia, localmente, por medio de la fiduciaria, se puede replicar lo que hace un troz afuera y eso no es cierto. Los troz afuera pues están bajo la ley anglo. Esos troz pues tienen unas características muy especiales. Hay troz, digamos, como para todas las características del caso y todas las necesidades del caso. Y esos son estructuras que a muchas familias les sirven. Eh, Fiduciariamente en Colombia, pues hay unas restricciones, no funciona igual. Nuestra fiduciaria pues está metida, digamos, en la ley civil, en la ley colombiana, no en la ley, digamos, del common law anglosajón, por lo cual pues obviamente no se puede hacer una equivalencia uno a uno. También hay familias que dicen, es que yo quiero, por ejemplo, crear un fondo de inversión privado, que son fondos muy comunes que se hacen en legislaciones como Luxemburgo, como Dublín, como Malta, incluso pues en el Caribe se pueden encontrar fondos de inversión privado que se pueden hacer en alguna jurisdicción como Caimán, que permiten, digamos, a la familia manejar bajo una misma estructura todo el patrimonio, y esos dos tipos o dos ejemplos que les estoy poniendo acá, tanto el trust como un fondo de inversión privado, pues no se pueden hacer bajo la ley colombiana. Entonces, eso también, pues muchas veces lo usan ya familias que, como les digo,
no es de un grupo de los 3 grupos específicos de población que les hablé al inicio, sino que realmente pues son familias que ya tienen todo muy coordinado. Tienen un protocolo de familia, si tienen una empresa pues pueden tener un acuerdo de accionistas, tienen un plan de sucesión, etcétera, etcétera, y que trabajan, digamos, muy bien y que eso les sirve. El cuarto, y yo creo que esto lo empato con lo que habló Jaime, digamos, al inicio, es la diversificación de las inversiones. El último slide de Jaime nos mostraba, por ejemplo, que están favorecidos. Están favorecidos los TIPS, están favorecidos los bonos de China, que para el que no sepa, por ejemplo, China ya es el segundo mercado más grande de bonos a nivel global, y eso no es poco. Y que cuando uno viene, digamos, al mercado local, no va a encontrar un portafolio de bonos de China o un portafolio de bonos asiáticos exclusivamente. Cuando uno se expone, digamos, al mercado internacional, entonces puede hacer la inversión tan precisa como quiera. Si me gusta, por ejemplo, también, y creo, como dice Jaime, que, por ejemplo, si la inversión va a ser, la inflación va a ser sostenida, pues invierto en financieras o en energéticas, con ese nivel de detalle probablemente no lo encuentro en Colombia. Entonces, mucha gente que quiere exponerse a características especiales, activos especiales, algunas inversiones especiales se va para afuera. Puedo invertir, por ejemplo, en bienes básicos, puedo invertir en sectores específicos, puedo invertir en ciertos bonos con ciertas características que aquí en Colombia el administrador recoge probablemente bajo una misma estructura, pero no puedo, digamos, dividir con tanta precisión como si lo hago en el mercado internacional. Y esto, digamos, es importante. Generalmente para estos 4 grupos de población que estoy viendo acá o que les estoy mostrando, un denominador común, un denominador común es que se invierte mucho en activos de más riesgo, principalmente acciones, o incluso pues se puede invertir en alguna de estas estructuras en temas como private equity. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están viendo acá, tanto digamos asegurar el patrimonio, la sucesión, un fondo de inversión privado, diversificación de las inversiones, generalmente son estructuras de largo plazo. Cuando yo, y voy a tomar digamos el segundo caso, cuando yo soy una persona que ya quiere pensar, digamos, en la sucesión y en cómo facilitarle ese proceso a mis herederos, si yo soy una persona de 65, 70 años, muy probablemente para que llegue el momento de mi sucesión, falten unos 25, 30 años por delante. Y esto, digamos, esto, digamos, está acorde como a las tendencias demográficas. Cuando yo soy una persona de 65 años, con relativamente buena salud, que tiene acceso, por ejemplo, digamos, a buena alimentación, a un buen servicio médico, como son muchos de estos grupos poblacionales, pues sencillamente mi expectativa de vida es mucho más larga que el promedio, digamos, que me dicen las estadísticas para el global de la población. Entonces, cuando yo llego, digamos, a los 65, 70 años, muy probablemente estoy pensando que la sucesión se vaya a hacer dentro de 20, 25, 30 años. Y eso me da por delante un tiempo, digamos, muy grande en el cual, pues, invertir en acciones o en activos de alta valorización, que generalmente en las estructuras internacionales no se tocan, porque no se tocan, pues sencillamente me favorecen mucho esos procesos. Hasta aquí, pues muchos me dirán, pero pues Manuel, para hacer esto se necesita, digamos, pues ya un patrimonio consolidado, se necesita mucho billete, pero si yo soy una persona joven, ¿qué hago? No, las inversiones internacionales sirven, digamos, para muchas cosas, y por ejemplo, existen vehículos en Colombia, incluyendo, y esto pues obviamente, incluyendo, digamos, uno que se promociona por Scandia Valores, donde se pueden hacer ahorros constantes para el logro de ciertos objetivos puntuales. Si yo soy esa persona que probablemente se acaba de graduar de la universidad y mi objetivo es probablemente estudiar afuera y muy probablemente, dependiendo de ciertas características, lograr, digamos, vivir en el exterior o trabajar en el exterior, o incluso ya tengo una perspectiva mucho más enriquecida, digamos, de salir y vivir afuera, pues existen, digamos, el objetivo. Les voy a poner simplemente un ejemplo sobre este último punto porque es el punto menos evidente de todos. Mucha gente dice,
no, es que para invertir afuera eso se necesitan $500.000, $1.000.000, si no es que me voy a una banca privada donde me piden mínimo $5 millones. No, hay vehículos en Colombia que funcionan desde los $15.000, $20.000, que no es tener, digamos, la plata en una cuenta de ahorros, que es lo que hace mucha gente. Voy a Miami, abro una cuenta de ahorros, no me estoy ganando nada, pero pues lo que pasa es que tengo una plata afuera y la tengo, digamos, en dólares. No, esto, digamos, funciona de la siguiente manera. Eh, el ejemplo, digamos, que les traigo es cómo puedo invertir en el exterior con poco dinero. Eh, y Jaime, por ejemplo, digamos, es gestor de unos portafolios que se llaman los Golden High, que antes, pues, los que nos siguen desde hace algún tiempo los conocían como los Global Investment Portfolio, pues que son, digamos, de 4 tipos. Hay 3 que son totalmente conocidos, hay uno nuevo que es el Global Trends, muy interesante, pero digamos que hicimos un ejemplo numérico y de cómo se puede hacer una acumulación de capital en un periodo de tiempo relativamente razonable para lograr los objetivos. Acá, digamos que usamos el Golden High de la mitad, del balanceado, en el cual, pues, sencillamente, supusimos lo siguiente: comienzo una inversión con $15.000 y digamos que tengo la posibilidad de aportar $450 mensuales. Esa, digamos, es como el supuesto. Tomando, digamos, la historia de ese portafolio, vemos que una persona, digamos, con un capital inicial no muy grande, pero sí, digamos, con un capital inicial que puede invertir, pues puede, digamos, ir haciendo los aportes periódicos, como es el caso de este ejemplo, pues al cabo, digamos, de unos 10 años, pues tiene, digamos, un portafolio formado muy, muy interesante. ¿Tienen que ser 10 años? No, pueden ser perfectamente 5 o 6 años, eso no importa, pero vean ustedes, digamos, lo importante de la constancia en las cifras para lograr, digamos, los propósitos. Entonces, si bien me centré mucho en lo que son, digamos, personas con capitales ya construidos, realmente no quiero, digamos, dejar por fuera ese primer grupo poblacional, ese grupo, digamos, que empieza como su vida laboral, su vida productiva, que tienen unas necesidades de ahorro y que son relativamente inquietos por cómo puedo hacer para invertir en el exterior, porque pues probablemente Colombia no me gusta del todo o no me da, digamos, las opciones totales que yo quisiera. Entonces, si ustedes ven, pues comenzando desde $15.000 y haciendo aportes periódicos, pues son aportes que realmente me pueden llevar a un muy buen puerto, un muy buen punto y realmente pues terminar con un capital invertible afuera bien, bien interesante. Entonces, pues, para no alargarme y para poder ver las preguntas, hasta aquí está la presentación. Como les digo, pues en Scandia pues hay unas opciones disponibles donde aprovechamos pues finalmente todo lo que tenemos tanto en jurisdicción europea como en jurisdicción norteamericana y que promocionamos aquí para que pues el que esté interesado se contacte con el equipo, digamos, de negocios internacionales de Scandia y se pueda profundizar en esto. Nuestra intención hoy era pues sencillamente hacer un panorama, digamos, de cómo avanzan las cosas, de qué se puede encontrar para que realmente, pues, puedan tener, digamos, un panorama mucho más amplio y mucho más enriquecido de lo que se puede encontrar y cómo se puede invertir. Entonces, pues, en este orden de ideas, nuevamente también ya pasamos a las preguntas. A ver qué preguntas veo por acá. Jaime, nuevamente muchas gracias por tu participación y vamos con algunas preguntas que estoy viendo por acá en el tema de preguntas y respuestas. Bueno, Jaime, nos preguntan, sobre todo hay una pregunta, digamos, con tema, digamos, de activos inmobiliarios que tan atractivos son en este momento, realmente teniendo en cuenta, digamos, la amplia oferta y la baja demanda por pandemia. Acá nos citan hotelería, restaurantes, pues retail, centros comerciales. Pues esto pues es un evento enfocado en inversiones internacionales, entonces yo creo que nos están preguntando, digamos, por este sector a nivel internacional. De acuerdo. ¿Cómo No, lo ves? muy interesante pregunta y de hecho el mundo de inmobiliarios en la parte internacional es
todo un mundo con muchísimos sectores, subsectores y formas de invertir en los mismos, ¿no? Entonces, iniciaría por decir que hay dos grandes formas de invertir en la parte de inmobiliarios. Uno es a través de fondos privados y otro es a partir de fondos públicos. Claramente la parte de fondos privados, generalmente ahí sí se necesita pues tener capitales más grandes. Son de hecho también posiciones para plazos mucho más comprometidos. Generalmente cuando algún inversionista entra en un fondo privado inmobiliario, pues es para estar al menos uno entre 5 y 10 años invertidos con muy poca posibilidad de salida. Mientras que en la parte de mercados privados es mucho más fácil acceder con montos mucho más pequeños y es generalmente la forma en la que acceden los inversionistas retail, ¿no? Acá me voy a permitir poner una pantalla de una gráfica muy rápida que hice como para compartirles. Creo que ahí ya se alcanza a ver. El tema acá con inmobiliarios, como lo comenté, es que es un mundo muy grande. Particularmente lo que vemos es que son inversiones que de hecho en gran parte se mueven junto con el mercado accionario del país del que estemos hablando, porque de hecho todos estos fondos se transaccionan en las bolsas, ¿no? Un poco, de hecho, pues la transición que está tratándose de hacer en Colombia, de que tengan una marcación de mercado. Obviamente, bueno, hay unas particularidades en los fondos inmobiliarios de Colombia y en esta transición que se está haciendo, pero en el exterior esa es la práctica normal y por lo mismo hay una correlación relativamente grande con el mercado accionario. Acá me permití graficar. En amarillo está el S&P 500, que es pues nuestro índice más típico de acciones americanas. Y después diferentes tipos de inversiones en inmobiliarios. Empezaría por la línea negra, es uno de los ETFs más grandes de temas inmobiliarios que se invierten a partir de REITs. Los REITs son fondos listados en la bolsa americana y que tienen una cantidad impresionante, digamos, de subsectores y subsectores. Es un ETF muy diversificado. Ahí adentro hay tanto temas comerciales, residenciales, hoteleros, industriales. Y bueno, como pueden ver ahí, esa línea negra, pues sigue en general más o menos de cerca al S&P 500. Sí vemos que en general lo que han sido estos 12 meses ha estado un poquito abajo de lo que es el S&P 500. Entonces, eso pareciera decirnos que en general tienen una correlación muy cercana con lo que se vaya haciendo en la parte de mercados del resto del mercado accionario, pero sí todavía traen un pequeño descuento ahí. Y luego ya nos podemos ir a hacer zooms, digamos, más a detalle. Entraríamos, por ejemplo, a un zoom ya a un ETF también, pero este se dedica a REITs más comerciales, que es el verde. Como pueden ver ahí, ya hay un poquito más de retorno. Parece ser que la parte comercial sí trae un premio o está dando un premio con respecto al mercado general inmobiliario en Estados Unidos y entonces vemos esa línea verde todavía siguiendo muy en paralelo al resto de los fondos inmobiliarios, de los REITs, pero con un pequeño premio. Y luego nos podemos ir ya a mucho más detalle. Por ejemplo, esa línea azul, en esa línea azul lo que se está graficando son REITs especializados en temas de vivienda. Y como sabemos, el tema de vivienda en Estados Unidos ha retomado un ritmo bastante interesante, pues con todo este tema de la recuperación. Claramente vemos ahí como sí se despega definitivamente de lo que es un rendimiento de mercado, un rendimiento del S&P 500. Y después para los más aventurados, sí hay algunos REITs muy especializados, por ejemplo, ese que está en rojo, que es de hoteles. Claramente dentro del mundo inmobiliario, la parte de hoteles es probablemente uno de los temas de más riesgo. Por lo mismo, también las volatilidades que vemos ahí son bastante fuertes, pero en algún momento, de hecho, por ahí del mes de marzo, pues es un REIT que llegó a tener un rendimiento arriba del 100%. Sí ha bajado un poco y está en rendimientos 12 meses cercanos al 63%, 64%.
y eso, bueno, pues claramente es para los más especulativos. Entonces acá, digamos, la buena noticia es que hay un poco de todo y este es un mundo para explorar. Esto es solo Estados Unidos, hay un tema inmobiliario en Europa con vida propia y hay un tema inmobiliario en Asia con vida propia también. Entonces sí es un mundo donde realmente hay muchísimo que analizar, que estudiar, que abarcar y obviamente al ser un universo tan grande, sí hay cosas que pareciera ser que son caras, pero también hay muchas otras cosas que pareciera ser que siguen siendo con valoraciones atractivas. Algunos nuevos tipos de REITs están saliendo, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, empezaron a salir REITs especializados en temas inmobiliarios, pero que están teniendo como arrendatarios a todas estas empresas logísticas que se están dedicando ya sea a la distribución, que es el comercio electrónico, o inclusive otros todavía más especializados que se están dedicando a tener ahí adentro los servidores de todas estas empresas que se dedican al tema tecnológico. Entonces aquí es un gran mundo y lamentablemente no podemos generalizar, hay que entrar un poquito a detalle, pero creo que hay muy buenas oportunidades dentro del mundo inmobiliario. Aquí pararía para no alargarme mucho más. No, perfecto, Jaime. Y yo creo que un punto importante, digamos, también de estos instrumentos que tocaste, como los REITs, es que, pues finalmente un REIT me representa una inversión inmobiliaria, por detrás, digamos, tiene, digamos, un componente inmobiliario, pero también como se compran y se venden de una forma relativamente sencilla en la bolsa, pues tienen una liquidez, digamos, que probablemente invertir directamente en un activo inmobiliario no me puede generar con una característica también, ya que, pues, que toqué el tema de impuestos en algún punto y este es importante. Esa ganancia, digamos, de capital en un REIT, o sea, si lo compré a 100 y lo vendo a 150, es justamente una ganancia de capital que no tiene impuesto, digamos, en Estados Unidos para los extranjeros, como sí lo tendría si comprase el inmueble directamente en 100 y lo vendo en 150. Entonces, pues también me facilita muchas cosas estos instrumentos desde el punto de vista ya puro y netamente de esos otros temas más allá de la inversión, de esos otros temas que muchas veces no se ven como los temas impositivos. La segunda pregunta, digamos, que más votación tiene acá es sobre América Latina, Jaime. Pues obviamente la gente está con muchas dudas, digamos, por temas que están pasando en América Latina. Pues acá lo sentimos muy cerca en Colombia, Perú, digamos, con la elección de Castillo, Chile con las próximas elecciones presidenciales, etcétera, etcétera. En 2 minutos, Jaime, ¿cómo ves, digamos, el tema de Colombia, de América Latina, de crecimiento y todo esto? Sí, en general creo que pues, es una región que está pasando por muchos cambios. Lo vimos con el tema de COVID, la región más afectada, y definitivamente eso también genera muchos cambios políticos, sociales. Creo que en todo caso, y no obstante cuál es el devenir, digamos, de cada país, el tema de tener una diversificación internacional sigue haciendo sentido, inclusive en momentos donde las cosas empiecen a parecer mucho mejor, ¿no? Y acá yo pondría a lo mejor el ejemplo que tiene un poquito más de tiempo en este cambio y transición y que me ha tocado vivirlo personalmente, que es el caso de México, donde, bueno, ya hace 3 años, justo se cumplió 3 años de un cambio por primera vez a un gobierno de izquierda. Entramos obviamente con un pesimismo súper fuerte y a 3 años pasados, la verdad es que las cosas no han ido a lo mejor del todo mal en ciertos aspectos y en ciertos sectores. Creo que es, por ejemplo, en este caso sí un gobierno donde el tema de izquierda se ha visto muy fuerte, pero en algunos sectores, particularmente el sector energía, donde sí se ha dado un vuelco a manejarlo de una forma muy tradicionalmente llevada como la izquierda lo hubiera llevado, pero hay otros sectores que no, y esos sectores la verdad es que han podido florecer y son sectores que están funcionando mucho mejor, ¿no? Entonces sí creo que este escenario probablemente no lo hubiéramos visto, no lo teníamos en cuenta hace 3 años, y eso hace que pues esto sea muy dinámico y que de repente van a salir oportunidades donde no se les ve y por el contrario, algunas cosas se veía muy claro que era una oportunidad, pues de repente se encuentra algún freno, ¿no? Entonces creo que esto nos llama mucho ante tanta incertidumbre a diversificar, 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 no solo adentro del país y de los sectores del país, sino además fuera. Creo que un poco esa es como la conclusión que yo tendría. Ok, gracias, Jaime. Hay una tercera pregunta
que tiene que ver con un tema no netamente de mercados, pero sí es una pregunta que por el número de votaciones me pareció muy interesante, y es una persona que nos dice que no es financiera, pero que claro, digamos que no se entiende mucho porque si uno compra un bono al 1.50, al 1.20 y se sube al 1.50, se desvaloriza. Ahí pues permíteme, digamos, Jaime, hacer como la siguiente ejemplo que muchas veces lo hacemos a ver si de pronto la persona que nos lo hizo y las personas que tienen las mismas preguntas lo entienden. ¿Qué es un bono? Un bono, digamos, es simplemente una obligación de deuda. Es decir, Manuel le presta a Jaime 100 pesos. Jaime se compromete, digamos, a pagarle esos 100 pesos o $100 en el futuro, y cada tanto le paga unos intereses por esa plata prestada. Pero vean ustedes que lo que se comprometió, digamos, Jaime a devolverle a Manuel es exactamente los $100 que Manuel le prestó más los intereses. Y supongamos que los intereses son de 10 pesos cada tanto. El tema es que si el día de mañana los intereses ya no son de 10, sino son de 50, por ponerles un ejemplo, pues claramente Jaime ya se había comprometido a pagarle a Manuel 100 más 10 de intereses. Si Manuel vuelve otra vez a prestar plata, el día de mañana ya la va a prestar a 50 pesos, o a $50 de intereses. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que yo ya tenía, digamos, un bono original, que es una obligación de deuda de Jaime conmigo, pero solo a 10. Si yo hoy, Manuel, necesito plata y tengo que salir a vender ese bono, y le digo a la persona que me lo va a vender, oye, te lo vendo a 100, pues la persona que me lo va a comprar me dice, pues Manuel, estás un poco como loco, porque si yo voy y le presto plata directamente a Jaime, me va a pagar 50 intereses, no 10, como ya tu bono está totalmente claro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como Manuel si quiero vender ese bono? Pues venderlo mucho más barato de 100, y por eso es que cuando el bono pasa de 1.20 a 1.50 o de 1.20 a 1.30, pues se desvaloriza. Porque si yo tuviese que salir a venderlo al mercado abierto, pues ya no voy a obtener la misma plata que le presté a Jaime. Tengo que venderlo mucho más barato. Esa, digamos, es la razón para las personas que nos preguntan. Entonces, pues sencillamente, esa es como la explicación. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, esa era la pregunta. Nos preguntan por renta fija Colombia, y hay muchas preguntas, pero no quiero dejarla pasar, pero como este no es un escenario, digamos, de Colombia, sino internacional, pero dos frases, Jaime, sobre renta fija Colombia. No, de acuerdo. Y la verdad es que muy en línea con lo que otros mercados de renta fija probablemente estarán haciendo, probablemente renta fija emergente y latinoamericana, porque la verdad es que se han comportado todos más o menos en el mismo tenor. Obviamente este año, pues el año pasado muy positivos, porque pues los bancos centrales bajaron tasas, y un poco por lo que explicó Manuel, al bajarse tasas, pues todos esos bonos que tenían unas tasas más altas, pues empiezan a cobrar muchísimo valor, y se vieron unos retornos muy interesantes 2020. Llega 2021 y empiezan, primero que nada, estas dudas de inflación, y por lo tanto que los diferentes bancos centrales van a tener que empezar a subir tasas, y eso empieza a desvalorizar toda la renta global, sobre todo renta fija gubernamental. Y adicional a eso, pues en Colombia se nos vino el tema de los ruidos de los downgrades, ¿no? Entonces, en este momento creo que ya mucho de eso está descontado, ya las tasas que están pagándose por bonos de 10 años, cercanas al 7%, ya son tasas pues bastante adecuadas, digamos, para esos plazos y con respecto a lo que hay de comparables afuera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí podría seguir volatilidad. Los downgrades, por lo menos esos ya pasaron, creo. Obviamente hay algunos temas de flujos que seguramente estarán entrando y saliendo, pero pues creo que la noticia como tal ya fue digerida. El tema de la subida de tasas de los bancos centrales, aquí en general está puesto ya en la mesa que sí, que van a estar subiendo. Podríamos de repente, si vemos inflaciones más altas, acelerar esa expectativa de subidas, y eso podría hacer que se dieran más desvalorizaciones a los bonos, pues porque obviamente
se alista más rápido el tema de las subidas, pero en el escenario base, digamos que eso ya está muy, muy digerido. Creo que en general eso hace que estemos probablemente en un punto ya alto de tasas, que de hecho en varios momentos ya de los meses pasados hemos visto apetito de internacionales y de locales a adquirir esos bonos de 7 al 7% de 10 años. Y eso empieza a hacer que ya la tasa empiece a bajar. Obviamente en estos momentos volvimos a tener un ruido muy particular por los últimos días, pero creo que ya las desvalorizaciones que vimos en el mes de marzo, pues ya fueron las que fueron y ahora mismo estamos creo que en tasas mucho más atractivas para poco a poco ir entrando, claramente con volatilidad, porque lo que está detrás de nuevo es este tema de inflación del que ya hablamos, que no es al momento nada claro y eso tiene un impacto directo en toda la renta fija. Perfecto. Pues, Jaime, hay muchas preguntas adicionales, muchas, digamos, de temas locales. Los otros, yo creo que desde tema de inversión ya quedaron claras, ya siendo las 9:40 de la mañana. Y hay otras preguntas que realmente nos dicen, pues, cómo invertir en el exterior, qué podemos hacer, cómo podemos llegar a exponernos. Para esto, digamos, para todos los inversionistas interesados, les pido, digamos, que hablen pues con su financial planner, con su asesor, que nos contacten o que contacten, digamos, al equipo de negocios internacionales para aprovechar todas estas oportunidades, para que se sienten y sepan, digamos, cómo aprovecharlas. En el plano local, y esto, digamos, también es importante para las preguntas o para las personas que nos están preguntando, en el plano local también hay una opción en la cual, digamos, se aprovechan estas oportunidades y si hay personas, digamos, que tienen la intención o están pensando, digamos, en cómo irse internacionalmente, pero todavía no están, digamos, como tan seguras, digamos, de si salir ya, salir después, qué hacer, etcétera. Eso, digamos, siéntese con su financial planner, que su financial planner, digamos, pues le muestra toda la gama de ofertas, servicios, qué se puede hacer y realmente cómo pueden estructurar un muy buen plan. Entonces, pues ya digamos por tiempo, Jaime, pues damos por finalizada la sesión el día de hoy. Muchas gracias por tu participación y a todo el mundo que nos acompañó el día de hoy, pues muchísimas gracias. Y como les digo, Well Business Series pues viene, digamos, de manera recurrente, va a venir, digamos, de manera mucho más detallada, con muchos más temas. Entonces, pues espérennos porque pronto sabrán de nosotros nuevamente. Jaime, muchas gracias. Esté muy bien, gracias. Perfecto. Y a todos, pues muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.